Hablar más sobre esta primera jornada de renegociación del Telecán y en particular en materia laboral, saludo con mucho gusto en línea telefónica al maestro Jorge Sales Boyoli, especialista en Derecho Laboral y en Dirección Estratégica. Maestro, muy buenas tardes, gracias por atender esa llamada. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias, maestro. ¿Cuál es su primera impresión, sus primeras impresiones luego de estas horas ya de la renegociación, sobre todo en esto, en la materia laboral? Me parece que tendremos que empezar a acostumbrarnos a oír de el dumping laboral. Pienso que el gobierno de los Estados Unidos, cuando marcó en el documento del que tú diste razón, este documento del 17 de julio, con su resumen de los objetivos de renegociación, recordarás que hay un capítulo que se llama mano de obra, y creo que eso marcó claramente cuáles son las intenciones de Estados Unidos, esta idea de poner las disposiciones laborales en el núcleo del tratado, en lugar de un acuerdo paralelo como se hizo en 1994. Recordarás aquel candidato Ross Perot que hablaba de que México sería una aspiradora de empleos de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Creo que estamos en presencia de una presión importante de Estados Unidos por dos razones en el tema laboral, que son las razones de la asimetría laboral entre estos dos países. La primera, nos da la impresión, contestando tu pregunta, que hay un cierto empuje de la mano de obra no cualificada de los Estados Unidos, que es muy probablemente con la que hay un compromiso electoral del gobierno de nuestros vecinos, y luego los sindicatos en Estados Unidos y el rol de los sindicatos. Ahora resulta que Estados Unidos tiene sindicatos con una presencia mucho más activa y más democrática, que está presionando para que México no construya sus atractivos de inversión con un sindicalismo controlado. Y luego la mano de obra no cualificada en Estados Unidos, que se quedó sin empleo desde hace tiempo. Y si a esto le añadimos que en Estados Unidos hay seguro de desempleo que se termina convirtiendo en un incentivo perverso para que la gente no trabaje, sí, y en México no tenemos seguro de desempleo, recordarás que quedó en la congeladora esta iniciativa hace algunos meses. Creo que hay muchas asimetrías y que México tiene que empezar a cambiar tanto en el nivel de gobierno como en el nivel empresarial. Y en el nivel de gobierno, bueno, pues tiene que empezar a cambiar con la estructura y la forma de impartición de justicia y la forma de la transparencia sindical. Creo que ahí ya estamos avanzando, aunque muy lento. Pagamos una factura alta por entrar al TPP, que fue esta reforma constitucional en materia laboral, que tiene 6 meses para entrar en vigor. Y a nivel empresarial creo, y es lo que nuestra firma está aconsejando, que los empresarios deben empezar a cambiar la forma en que gestionan las relaciones laborales y las relaciones sindicales, para olvidar cada vez más los contratos blancos, los sindicatos de protección, sí, y empezar a tener una interacción mucho más de vida activa, moderada, con los sindicatos. Esto es lo que vemos después de estas primeras jornadas. Creo que el tema laboral es importante, pero todavía no se ha entrado a fondo en él y habrá que esperar a ver cómo evolucionan estas negociaciones. Claro, maestro, ¿hay algún beneficio en este reconocimiento que hizo Lighthizer en relación a que, pues de alguna forma, el Telecán ha tenido beneficios en materia agrícola fronteriza con base en lo que nos dice usted de materia laboral, el trabajo en el campo y la facilidad para pasar la frontera y laborar en la Unión Americana? Sí, yo creo que México se ha visto beneficiado en ese aspecto, pero no es el principal aspecto laboral con el que México se ha visto beneficiado en el TLC. Posiblemente el aspecto con el que México se ha visto más beneficiado en materia laboral en el TLC es dolorosamente el tema del salario mínimo, ¿no? Cuando tú revisas que el salario mínimo en México equivale a menos de lo que gana un trabajador en Estados Unidos por hora contra el salario diario en México, creo que algo no está bien, ¿no? Claro. A pesar de todas las asimetrías que se pueda encontrar y de las que hemos hablado al inicio de esta conversación, Carlos, creo que México tiene que ir cerrando esa brecha, que en realidad es una hipoteca social. Entonces, México se ha beneficiado pues porque tiene estos salarios que son muy atractivos para atraer inversión. Nosotros tenemos la experiencia que se atrae inversión con el gancho de los salarios bajos y con el gancho, entre comillas, de la paz sindical, que es más bien un control político de los sindicatos. Ese es el principal beneficio laboral que ha tenido México. Sí es cierto que hay acuerdos en donde
donde hay una fuerza de trabajo que va en temporadas específicas a los campos agrícolas estadounidenses. Sí. Es una mano de obra no cualificada, pero es una mano de obra comprometida, es una mano de obra que exige menos que la mano de obra no cualificada de los propios Estados Unidos. Claro, y que hasta el propio hijo de Trump ha solicitado esas visas temporales en últimas fechas. Maestro Jorge Sales Boyoli, gracias. Gracias por darle luz a estos temas. Muy buenas tardes. Gracias y estaremos atentos. Gracias, maestro. Muy buenas tardes.